buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que realizamos todos los viernes a las 12 de la tarde en los estudios de Pulso Sur, en la capital de Quintana Roo, Chetumal. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el renombramiento, porque lo nombraron para otro periodo de 6 años como magistrado a Mario Aguilar Laguardia. Y para abordar ese tema nos acompaña una persona que fue despojada por este magistrado, es el señor Héctor Pesa Romero. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y para que nos apoye en el aspecto jurídico, la licenciada Arely Camargo Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y el maestro de la buena conducta, César Moreno Vega. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Mario. Pues aquí estamos nuevamente. Empezamos con la licenciada. A pesar de que está en la Constitución los requisitos que debe reunir un aspirante a magistrado, ¿nos puede decir qué repercusiones puede haber cuando se nombra a un magistrado que no tiene solvencia moral? Pues muchísimas gracias nuevamente. Mira, aquí agradecerles, y la verdad que me encanta el programa porque siempre pues, te atienden temas muy importantes, y no solamente por la importancia en sí del tema, sino por lo que usted dice. O sea, son temas que pues perjudica, ¿no?, en el transcurso del tiempo, pues toda una ciudadanía. Entonces yo quisiera hablarles realmente pues de una afectación general, más que nada particular, y sí es cierto, nos tenemos que ir pues a un antecedente rápido, ¿no?, de lo que habla don Mario, y para entender por qué es lo que quiero llegar, ¿no?, a mi participación. Si bien es cierto, en la legislatura pasada, pues el señor, como bien usted menciona, en la Constitución establece realmente pues todos los derechos, ¿no?, y todo lo que pues tenemos que tener alcance como ciudadanos o como funcionarios en un momento dado, ¿no? Y este señor, pues al terminar su sexenio, pues realmente él fue magistrado, ¿no? Sí. 6 años, y qué delicado, una sala que inclusive es familiar, ¿no? Yo digo que la familia es la base de una sociedad, y que sin embargo, pues bueno, él pues era magistrado de dicha sala, y al término de estos 6 años, como todo ciudadano, como todo funcionario en su momento en la Constitución, pues él tiene derecho, ¿no?, de ser ratificado una vez más, ¿no?, por ser magistrado. Resulta que llega al Congreso, ¿no?, sus requisitos, pues el solicitar nuevamente, y en la pasada legislatura pues le dicen que no reunía los requisitos para ser magistrado. Y es lo que quiero yo llegar, en el sentido de cuando tú, o como un abogado, o como un tipo funcionario en el que realiza todo tipo de pues de resolución o trámite, ¿no?, con tus pruebas, para llegar a un dictamen, vamos a decirlo así, pues obviamente lo haces sin cabeza, ¿sí? O sea, sin pies y sin cabeza. Y se ponen a decir una clase de, pues vamos así, de adjetivos inclusive para el que estaba solicitando volver a ser magistrado. Y obviamente yo le llamo, en lugar de irse al fondo o figura, pues se fueron a la figura y no al fondo realmente lo que tenían que tratar como legislatura. Dando esto, pues decirle al señor, no se puede. Obviamente él tenía todo el derecho, ¿sí?, de irse a la instancia correspondiente y hacer valer, ¿no?, su derecho de por qué. Ampararse, están siendo injustos conmigo, ¿no?, esa determinación. Y déjame decirle, sin fundamento vamos a ponerlo ahí, porque es muy fácil decirle a un funcionario, a una persona que hizo o deshizo sin tener las pruebas, ¿sí? Porque a la hora de realizar tu dictamen no aplicas correctamente, ¿sí? No anexas correctamente las pruebas o todos los documentos para poder hacer un acuerdo, ¿no?, o pues correcto. Obviamente, como todo y sucede, ¿verdad?, no sé si fue armado, ustedes saben que, y desgraciadamente, que en este tipo de cargos, pues no se ve, ¿sí?, el estudio, la preparación o la carrera judicial o la carrera, dependiendo a donde tú vas, sino la política, ¿sí? O sea, vamos a ser sinceros. Entonces, no lo hacen correctamente y el señor gana, ¿sí? El señor gana, y la prueba está que pues le dicen que todo lo que hace el Congreso y por lo cual fue negado, pues no es
comprobable y no es correcto, y el señor gana. Aquí lo que quiero llegar es que nuevamente viene el acuerdo y la orden al Congreso presente, y les dicen, todavía si lo hubieran leído literal, ¿sí? Que digo, no conozco ciencia cierta el acuerdo, ¿no? La orden, pero conozco cómo acuerdan los jueces, ¿no? En este caso, y pues sé que no dicen regresen al señor a trabajar. O sea, realmente estoy segura que dicen analicen correctamente el asunto y váyanse al fondo. Perdón, lo voy a interrumpir. Sí. La diputada Lili Campos ¿Esa es lo que iba? Salió en una declaración donde dice que le ordena un juez, le ordenan que lo nombren, que le den el aval, el Congreso, y que haga a un lado, según la diputada, que el juez le dice que haga a un lado todas las denuncias, las investigaciones que tiene en su contra. No, estoy segura que fue el decirle, porque ellos son como un Congreso, es una autoridad que va a determinar realmente si el señor se hace magistrado o no, pero no fue, o sea, lo hubieran hecho literal, o sea, el decir, analicen realmente el expediente nuevamente, quitando lo que yo les estoy manifestando. No es lo mismo que yo no conozco al señor y digo, bueno, simplemente verlo, me han dicho que es esto, que hace el otro, que hizo, que no hizo, compruébamelo, ¿sí? Entonces, haz a un lado todo eso que no tiene fundamento, no está completamente comprobado en el expediente, pero determinen correctamente. ¿Y cómo es determinar correctamente? Se fueron a que, pues mayoría, ¿no? Supuestamente, creo que fue el único que estuvo en contra, y determinar que pues el señor es una orden y les piden que tenga que entrar. Entonces, es muy delicado, Mario, porque se ha llevado, desgraciadamente, digo, como abogada les digo, se ha llevado, vamos a decir, hablando del Estado de Derecho, hablando de nuestras leyes, hablando de nuestras violaciones, de todo lo que como ciudadanos tenemos que pedir, se ha llevado a unas malas prácticas, ¿no? Porque la ley no lo es todo. Y se van a asombrar que yo hable de que siendo abogada, ¿cómo digo que la ley no es todo, no? No es suficiente una ley, porque precisamente a veces la ley no es justa. Y cuando nos encontramos en la ley y en la justicia, desde la escuela nos los dicen, ¿no? Apégate a la justicia. Entonces, realmente si nos enfocamos o decimos, bueno, es que ya vino la orden del juez y pues tengo que hacerlo. Yo les pregunto, ¿analizaron realmente todo el expediente, cómo se les indicó? Y puedo estar segura, digo, no conozco, no tengo el acceso, la verdad, al documento federal, pero pues sí puedo estar segura que no les dijo eso la autoridad. ¿Me permite leer antes de entrar con los invitados? Claro. La Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en el artículo 101, establece los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. El numeral 4 dice lo siguiente, lo leo textual: gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratase de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena forma en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Y en la misma Constitución de Quintana Roo, en el título 8, en el capítulo 1, que habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos, dice lo siguiente: se impondrá mediante juicio político a los diputados de la legislatura, magistrados del Tribunal Superior de Justicia dice muchísimos cargos. Consistirán en las sanciones consistirán en destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones y empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos. Así es. De su buen despacho. Así es. Entonces, antes de entrar con nuestro invitado, César, si nos permite, vamos a ver un primer antecedente de este magistrado Mario Aguilar Laguardia. Es una denuncia de una tía de él. Vamos a verlo, es un trabajo periodístico de Juan Pablo Hernández.
Asegura el procurador de justicia en Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, que la denuncia interpuesta contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mario Aguilar Laguardia, por despojo, hecha por su tía Josefina Laguardia, continúa abierta y no habrá carpetazo por tratarse de un funcionario del Poder Judicial. Bueno, ahora vamos a escuchar, esta es una fechoría que ya estaba de años atrás, y este también ya lleva sus años. El señor Héctor Pesa Romero, ¿cuál es tu caso? Bueno, en mi caso particular, llevo aproximadamente 10 años pidiendo justicia, ya que el señor Mario Aguilar Laguardia, siendo magistrado, me intentó despojar, o me despojó, más bien dicho, de una superficie de 32 hectáreas. Este predio lo adquirí de forma legal en el año del 98, mediante sesión de asamblea. Se registró en el Registro Agrario Nacional, se hizo todo lo conducente, se elaboró el plano, se hizo el del DINDE, etcétera, etcétera. Hace más o menos 10 años, el señor Mario Aguilar presenta un documento, se inconforma contra una sentencia que estaba a mi favor, argumentando que él tenía un contrato privado de venta por una cantidad de X y firmando un solo testigo nada más, que ya había fallecido. El testigo es un familiar mío, mi tío Luis Hilario Pérez Quintal. Se trata de amparar contra esa sentencia, nos vamos a juicio. Él presenta un peritaje de la Dirección de Tránsito. Nosotros presentamos a otro perito también, y el juez ordena un tercero en discordia. En este caso ordena que sea la Procuraduría Estatal, en ese entonces, lo que es la Fiscalía. Yo me inconformo argumentando pues tráfico de influencias. Y el juez dice, pues sí, vamos a solicitar un tercero en discordia que sea federal. Solicitan el peritaje de la PGR, que ahora es Fiscalía, y el perito determina que la firma es falsa, ¿no? Entonces, le niegan el amparo. Lo que dice el juez, dice, resulta fundado el incidente de objeción de documentos, etcétera, etcétera, dice, toda vez que el documento es apócrifo. Entonces le cancelan el amparo, se hace a un lado, me dictan sentencia a mi favor y faltaba ejecutarla. Y cuando la van a ejecutar, vuelve a solicitar otro amparo contra esa sentencia. Y ese amparo tiene más de un año, se va al Tribunal Colegiado de la ciudad de Cancún, donde se supone que lo van a analizar nuevamente el expediente. Pasa un año, no sucede nada, y a través del Portal Nacional de Transparencia le solicito al juzgado de Cancún que me digan si pasó, si procedió, si no procedió el amparo. Y me responden que lo solicitaron a Chetumal, al Tribunal Agrario, y que el Tribunal Agrario solamente les mandó copias, porque el expediente de más de 500 hojas se encontraba extraviado. Entonces me da como que mucho que pensar, ¿no? El señor fue magistrado precisamente en la ciudad de Cancún, y donde está el amparo es en la ciudad de Cancún, y Cancún dice que se extravió el documento. Ahora, sin embargo, en el portal del mismo Tribunal Agrario dicen que el expediente original fue enviado a la ciudad de Cancún, ¿no? César, ¿qué te parece el papel de la 16ª legislatura al nombrar a un magistrado que ya tiene pues su reputación no está en el suelo, está más abajo? Pues Mario, mira, definitivamente lo que me estoy dando cuenta es de que por completo desconocen los requisitos que se le exigen a todo ciudadano que pretenda ser magistrado en uno de los máximos poderes que hay en nuestra democracia. Recordemos que son 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y sobre todo para ser magistrado de este poder judicial, en donde presuntamente debe haber la más amplia y clara, así como transparente justicia, es donde nos encontramos que está hecha una porquería. Los señores
diputados de esta legislatura ni siquiera observaron que hay que tener una conducta proba, con una moral al 100%, porque ¿cómo vamos a recibir justicia nosotros de parte de algún magistrado nombrado por la legislatura y que está rodeado de lodo y de estiércol? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a esperar? Vamos a esperar más fácilmente que la justicia que emane de este magistrado, que está acostumbrado ya a actuar en prácticas al margen de la legalidad y del Estado de Derecho, pues sus determinaciones sean producto de negociación o de corrupción. La verdad que yo no me explico el actuar de los diputados, si actuaron per se con ignorancia o si actuaron siguiendo órdenes, como acostumbran muchas veces. Lili Campos no ignora los requisitos fundamentales, porque ella fue su procuradora en la zona norte, a no ser que haya sido nombrada de la noche a la mañana y sin conocimiento alguno. Bueno, pues yo nombro a mi caballo cónsul, porque soy el que tiene el poder, ¿no? Pero Lili Campos creo que es la más enterada en cuestiones de justicia que los demás. Pero ¿y los demás? Esa es mi interrogante. ¿Y los demás diputados? Licenciada, ¿esta legislatura incurre en algún delito al nombrar magistrado a alguien cuya solvencia moral no es cumplida? Mire, don Mario, yo y el carácter que tengo y siempre me maneje así, ¿no? Desgraciadamente, como Congreso, y quiero que eso quede muy, muy claro en esta mesa y en la ciudadanía, por eso la importancia de votar por los diputados que nos representan realmente, porque todo se maneja por política, Mario, ¿sí? O sea, seamos sinceros, no hacen el estudio correcto de las personas para realmente colocarlas, ¿no? O sea, es a familiares, todo es pues un mismo apellido, todo es compadrazgos, todo es el amigo y el conocido. Lo que ellos determinaron ya está, ¿sí? Fue mayoría, ellos ya dijeron que pues fue una orden y así va a quedar. ¿Qué es lo que sigue, Mario? Si bien es cierto, va a ser magistrado. Pero ¿a poco un juez le puede ordenar a los diputados pisoteen la Constitución? No, pero es a lo que yo voy. Ya como ciudadanos no nos podemos quedar callados. Ya como ciudadanos que inclusive fuimos afectados, que le llama que tenemos completamente el derecho legítimo, ¿me explico?, para poder hacer valer, ¿sí?, esta injusticia que se está dando. Entonces, él va a ser magistrado, supuestamente 6 años más, pero si existen realmente pruebas, ¿sí?, y, o sea, obviamente carpetas de investigación, ya a punto incluso de sentencias, o sea, no puede ser que no puedas valer eso. Sin embargo, ok, ya está de magistrado, pero ahora va el que yo pueda pedir un juicio político al Congreso, ¿sí?, y solicitar realmente que estudien si el señor tiene que ser separado del cargo. O sea, ya no podemos quedarnos callados. O sea, todo esto se hace y seamos, o sea, digo, me oigo muy repetitiva en ese asunto, pero todo esto se hace siempre por un ordenamiento. No desconocen, profesor, no desconocen la Constitución, no desconocen los requisitos, no reconocen la ley, no la desconocen, ¿sí? Y hay muchos que hasta repitieron ya como diputados, por favor, y saben perfectamente todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Aquí vamos a hablar como se tiene que hablar. Si hay ya un acuerdo, el señor ya está. Ahora hay que trabajar con ciudadanos que tienen realmente las pruebas para determinar que él no puede seguir tal o cual persona. No quiero ser, ¿sí?, directa. Y no solamente ahí. Yo siempre he dicho que todo servidor público, si omite o realiza una acción que sea en contra y afectación a una ciudadanía, tiene que ser juzgado, ¿sí? Entonces, si usted me dice, ¿hay un delito? No hay un delito, ellos hicieron un cumplimiento, ¿sí? Pero eso no podemos pisotear, que estás obviamente violentando los derechos de ciudadanos o de la misma Constitución, no la estudiaste correctamente el asunto, ¿me explico? Caso muy cercano, pues decirle, bueno, que lo oiga puerta, ¿no?, para que lo escuche ventana, ¿no? El juez que determinó y hizo una, pues, en el delito, ¿sí?, del caso muy sonado de violencia familiar, ¿no?, y asesinato a esta mujer, y obviamente pues lo dejan en libertad.
¿Y qué pasó con los jueces? Entonces es una prueba, ¿sí?, de que no podemos quedarnos cruzados de brazos, que porque una autoridad ya determinó ya perdimos, ya se quedó, ya no hay nada más que hacer. No, afortunadamente, si el Estado no nos escucha, existe el amparo de la Federación. Y nos tenemos que ir a las últimas, ¿sí? Entonces yo le comento a nuestro compañero aquí en la mesa que sí es cierto, muchos años, desgraciadamente en el Estado, sobre todo se ve mucho en el Estado, que son las autoridades juez y parte. Son juez y parte, ¿sí?, en los juicios. Forman parte de una distopía. Es terrible, es terrible. Entonces estamos aquí en una mesa discutiendo algo que desde arriba se viene haciendo, ¿sí, don Mario? Entonces, injusticias, pisotear los derechos de la ciudadanía. Entonces ya tenemos que actuar de otra manera, ¿sí? Y hay mecanismos legales para exigir que esto ya no se siga dando en nuestro Estado. Sí, ya estuvo bueno que porque tú eres funcionario, eres un servidor público y te sientes el que pues estás protegido por tal o cual autoridad, puedo hacer lo que sea con un empleado, ¿sí? Entonces ya no podemos seguir así. Y con la mano, yo sí, la verdad me reí, dije, vaya, ¿no? O sea, ustedes saben, fui funcionaria también, y me decía en ese entonces, bueno, creo que hasta salió y lo digo de frente, ¿no? Salió ahorita en su video, en la administración donde fui procuradora del DIF. Me decía un presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y me decía, es que tu ley no dice que tienes que entrar y rescatar a un niño, y te vas a meter en un problema y vas a ir a la cárcel. Entonces me daba risa y le decía, perfecto, la próxima vez que me denuncien, ¿verdad?, y que me digan que hay un niño que necesita mi apoyo porque está siendo golpeado, está abandonado en un hogar, pues ahí lo voy a dejar, porque la ley me dice que yo no tengo la facultad para rescatarlo. No, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a dejar a esa criatura. Entonces déjeme trabajar. La ley sí es la ley, pero la justicia es la justicia, señor presidente. La justicia está por encima de la y ley. Y tenemos que hacer más, ¿sí? No, claro, no pisoteando, pero yo entiendo que a veces la cuestión es que te puedes decir, entró y robó y hasta golpeó la funcionaria, ¿no? Digo, por eso son muchas cosas que puedes decir de un funcionario, de alguien, pero hay testigos y hay documentos que eso tú no puedes hacer a un lado, ¿sí? Entonces, a mí me daba mucha risa esto porque decía, tenemos que actuar. A veces la omisión también es una responsabilidad de un servidor público. Entonces, no puedes irte por la vida en el disculpe usted, porque eso pasa, ¿no? Ya te consideramos inocente y disculpe usted, ya no podemos ir con eso. Ya el ciudadano ya tiene ahora que voltearla y hacer que pague la autoridad o el funcionario que afectó mis intereses. Entonces, esto no está perdido, lo que quiero, y la pregunta al inicio que usted me preguntó qué es lo que puede pasar, pues el gobierno es el gobierno, los servidores son los servidores y podrán protegidos o no serán protegidos, pero el ciudadano tiene las de ganar y el ciudadano tiene las herramientas legales para exigir que esto ya no siga. Héctor Romero, ¿serías tan amable en nada más decirnos los documentos que tienes, que son documentos oficiales, y después de que nos los digas, ¿qué piensas hacer? Bueno, un paréntesis. Sí, adelante. Antes de que votaran para ver si lo nombraran magistrado, yo metí al Congreso del Estado una denuncia. Antes. Wow. Lo metí antes. ¿Pero puedes leer el espíritu de este documento? ¿Qué es lo que les pide? Es la esencia. Es un resumen. Sí. Dice, el suscrito Héctor Pesa Romero, con domicilio en esta ciudad, en pleno uso de mis facultades y derechos, acudo nuevamente ante este honorable Congreso para solicitar la no reelección del ciudadano Mario Alberto Aguilar La Guardia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien carece de honorabilidad y ética para ocupar dicho cargo. Y pues hago una descripción de todo lo que se ha actuado, ¿no? Uh-huh. Existe, por ejemplo, una averiguación previa de fecha junio del año 2010 por el delito de despojo cometido en mi agravio en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Existe una denuncia ante la Profepa, o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 2 denuncias. Wow. Por el delito de desmonte, de tala de árboles y extracción de material pétreo. ¿Por qué? Porque el señor de repente se le ocurre, vamos a sacar material y vamos a cortar árboles. Tuve que interponer esa denuncia para que lo frenaran. Después
una denuncia por actos ilícitos cometidos en mi agravio en contra del ciudadano Mario Alberto Aguilar Laguardia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. La denuncia en el Congreso del Estado solicitando juicio político, eso fue en la anterior legislatura también. Denuncia ante la Procuraduría General de la República, PGR, por los delitos de fraude procesal, delitos de abogados litigantes por expresión de falsos ante autoridad judicial. Eso fue solamente lo que presenté. Antes de que lo nombraran. Es decir, lo nombraron a pesar de que ya tenían conocimiento por si les daba pereza escarbar. Es correcto. Ya tenían aquí los datos como para que usted es casi un delincuente, no lo podemos nombrar. Así es. Continúa. Bueno, de la misma forma, pues les anexo una pequeña descripción. Básicamente aquí la problemática fue una invasión que sufrí con otro particular hace 10 años y de la cual el tribunal me dio la sentencia a mi favor. ¿Qué sucede? Que este señor Mario Aguilar, siendo ya magistrado y teniendo un despacho de abogados, saca un documento membretado de su despacho, aduciendo que yo le había vendido las hectáreas, ¿no? Y firmando como testigo mi ya fallecido tío Luis Hilario Pérez Quintal. Era un invento. Por supuesto. Entonces, él con ese documento pretende despojarme, ¿no? Nos vamos a juicio y mediante peritajes, que no lo digo yo ni lo dice un perito cualquiera, un perito federal, en este caso de la PGR, dictamina que los documentos son falsos. Y el juez le niega el amparo. Le niega el amparo y entonces yo solicito que lo saquen al señor, porque el señor tenía gente armada en el predio. O sea, no podía yo accesar al predio. Entonces solicito que lo desalojen. Y entonces nos vamos a juicio, le vuelvo a ganar el juicio, dictan sentencia a mi favor, y él agarra y, otra vez, me vuelvo a amparar. Y se vuelve a amparar, y se va al juzgado, el colegiado en la ciudad de Cancún, donde le digo que supuestamente el expediente está extraviado. Estamos hablando de un expediente de 500 hojas, ¿no? Entonces, no le dan el amparo, pero tampoco se lo niegan. Está en el limbo. Mientras, pues no puedo usufructar el predio, no puedo hacer nada, no puedo meterme, no puedo sembrar, no puedo hacer nada con ese predio, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¿Qué te queda? Bueno, tienes recursos. A pesar de que se metió el documento, antes de la votación solicité hablar con un diputado, voy a omitir su nombre para no, y le decía, señor diputado, pues por favor considere todo lo que está. No podemos, porque ya hay una sentencia de un juez. Le dije, sí, pero esa sentencia es pública, es privada, te voy a proporcionar una copia. Pero pues ya en ese día iban a hacer las votaciones. Digo, pero es que deben de analizarlo, postérguenlo, o hagan. No, es una sentencia y la tenemos que cumplir. Y pues ahí está, a final de cuentas lo vuelven a nombrar. Y me comentaron por ahí que aparte de nombrarlo, pues metió salarios caídos, etcétera, etcétera. Y tienen que pagarle una cantidad bastante fuerte. Por el daño que y dinero que va a salir pues, del Estado. Sí, por eso yo les comentaba a los diputados, les decía, no solamente es en prejuicio mío, sino es en prejuicio de toda la sociedad. Si eso hace con un particular, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero me he defendido como he podido desde hace más de 10 años. O sea, ¿qué más puede hacer en prejuicio de la sociedad, ¿no? Si tuvo problemas con su fallecida tía también por un caso muy familiar, no muy estamos similar. Hablando de un vecino, su claro. tía. Su sangre. Y no son dichos, ahí acaban de poner el video donde la tía también lo denuncia. La primera vez cuando lo nombran magistrado, la señora fue al Congreso del Estado a gritarles a los diputados y a exigirles que no lo nombraran. ¿Por qué? Porque era una persona que carecía de ética, que los había estafado a la propia familia y lo demás. Y aquí parece que en lugar de aplicar la justicia, pues premian a la gente mala. Yo me quedé con la idea, en mi cabeza busqué la definición de ratificación. Dice que ratificación proviene del latín, que es ratus, ¿no? Yo creo que aquí lo vieron más como que es rata. Entonces, rata, pues ratificación. No, o sea, no se dieron a la tarea de se fueron de leer, ¿no? Bueno, ya lo decía un amigo mío fallecido, muy conocido,
en Otompe Blanco, en sus comentarios, a los santos los santifican y a las ratas las ratifican. Aquí volvemos a parte del inicio. Con todos estos antecedentes no cubre el requisito fundamental de probidad, de solvencia moral, de una conducta intachable que sirva como ejemplo a la sociedad a la cual va a servir. Si desde la primera vez ya había una sospecha muy fuerte y concreta de imputación en la presunción de un delito y lo nombran, es porque definitivamente tenemos muchas fallas en nuestra estructura, en nuestra estructura gubernamental. Me refiero a que votas por el candidato X y gana, pero ya no tenemos ninguna autoridad para decir que no nombre a fulano, sultano, mengano. Y como estamos acostumbrados a ver que actúen los congresos en turno, actúan por consigna, no actúan por inteligencia, por raciocinio, por el estudio exhaustivo de aquellas propuestas que llegan a su mesa para que se elija a la mejor persona. Así es. No me interesa todas las pruebas acusatorias que me traigas. Yo ya como burro con orejeras voy a votar por sultano porque así conviene a mis intereses económicos y a la orden que recibí. Y mire, César, licenciada, Héctor, no se necesita aplicar esa palabra exhaustividad. Es muy elemental y yo los invito para que vean qué tan elemental tuvieron la posibilidad de estos diputados de saber el tipo de alimaña que es este magistrado. Producción, vamos a ver por favor el siguiente video del magistrado para que vea lo que es ser un raticida, diría, ¿no? Permanencia en el cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Mario Aguilar Laguardia mancha toda una institución como es el Poder Judicial en Quintana Roo, dado que al pesar sobre él 6 demandas formales y no se ha separado del cargo, habla de una complicidad y un proteccionismo del presidente del tribunal, Fidel Villanueva Rivero, hacia este servidor público, subrayó el presidente de la corriente crítica del PRI, Israel Vázquez Lozano. Se debe acabar este tipo de acciones. Yo creo que debemos empezar a quitar estos vicios que están perjudicando la imagen de la institución. Yo creo que se debe aplicar, sea funcionario público, no sea, o sea, magistrado, debe pagar, debe rendir, debe encarar a la ley sobre estas demandas. Y bueno, vemos aquí opinión hasta un priista, ¿no? Un asunto que ya se arrastra desde que todavía era la Fiscalía, la Procuraduría. ¿Qué recurso legal le queda aquí a nuestro invitado Héctor Peza Romero? Y a su pregunta, don Mario, ya cambia el panorama, ¿no?, de lo que me había comentado, que si el Congreso pues había... Para mí en lo personal son cómplices. Sí. Entonces es terrible que sean representantes del gobierno, que su dictamen tiene que ser apegado a una colectividad, ¿verdad? Y pues no a intereses personales o particulares. Y pues yo aquí digo, creo que tiene excelente abogado que lo ha estado apoyando, y sin embargo pues creo que la suma de esfuerzos y de ciudadanos ya hartos, cansados de la violación de todos los derechos, porque no hablo nada más de pues ese funcionario, ¿no? Hablo en general, ¿no, Mario? O sea, existen funcionarios realmente terribles que no tienen la mínima, yo digo, estamos en una crisis de valores, ¿no? No tienen la mínima ética y conocimiento de lo que viene siendo su cargo y para lo que están ahí, ¿no? O sea, no tienen conocimiento, y el simple hecho de que yo ya tengo un puesto puedo pisotear, ¿no?, a cualquiera que se me presente, que se me ponga enfrente. Entonces yo me estoy sumando de verdad a un grupo de ciudadanos ya hartos de esto, ¿sí? Y pues estoy pues la verdad lo invito o me ofrezco para apoyarlo a seguir en esto, porque no solamente va a quedar en un funcionario si realmente ya llega pues a terminar su juicio y hacerle un juicio político para sacarlo de magistrado, sino también todos los involucrados, don Mario. O sea, irnos realmente a demostrar
Es una pandilla. Que la pandilla, si Don Gato y su pandilla, ¿no? Pues también una omisión o una acción, pues hay que darle una responsabilidad. Entonces ya basta, son diputados, pero pues sí, no puede ser posible, o sea, el ciudadano les presentó, les dijo, o sea, no podían decir, antes de él, le dijo, no teníamos el conocimiento, claro, y vuelvo a lo mismo, don Mario, podemos ver, y me gustaría que si un diputado quedó en entregarle, ¿verdad?, de la orden, el acuerdo del juez, pues queremos leerlo y hacerlo público, porque me quito el nombre a que no dijo eso. O sea, la autoridad no dijo eso, ¿sí? Solamente debe haber dicho hacer un para lado. Encubrirse, ¿no? Para justificar. O sea, que justificarse, ya fue una orden. Porque no lo mostró, mucho. ¿eh? Claro. Entonces, ya quitémonos las máscaras. O sea, nos estamos yendo a un Congreso ya manipulado, ya amañado, ya es una orden desde arriba. Seamos sinceros en eso y de ahí no podemos partir. Ahora tenemos que reunirnos como ciudadanos para entonces pedir el amparo federal, irnos a ese, me está preguntando, seguir tocando esa puerta, ¿sí? Y si aquí, porque obviamente pues los jueces también, digo, con todo el respeto y la verdad han fallado, o sea, han dado sus acuerdos muy buenos, o sea, en cuestión justicia, o sea, con justicia, vamos a decir así, hay otros que realmente se ve, ¿sí?, que pues siguen en un estado que pues hay una coordinación. Ahora, entonces, vámonos a la queja, vámonos a la revisión y vámonos hasta lo último que tengamos que ir, pero ya una autoridad federal le tiene que decir al Estado, qué pena, ¿sí? Qué pena de que pues no hizo correcto. Que hizo algo desaseado. Es correcto. Entonces, estoy en la mejor disposición, no soy la única, vemos varios Entonces le quedan dos recursos, el amparo federal y la solicitud de juicio político. Sí, nada más que habría que pedir juicio político contra todos los diputados y diputadas que aprobaron esto. Una vez demostrándolo y que está la prueba, se le recibieron, imagino que está sellado y con fecha su oficio, o sea, no hay más que hablar. Yo sé que de verdad esto es una burla, yo le llamo una burla a la ciudadanía, ¿sí? Hacen como que, pues que representan a todo el estado, ¿verdad?, de Quintana Roo, y lo digo abiertamente y siempre de frente lo he dicho. Usted preguntaba hace rato, ¿por qué no hay periodistas de un nivel? ¿Por qué no hay funcionarios, abogados? Porque todo se maneja y desgraciadamente pues con dinero, con intereses, con amenazas, ¿sí? Y créame, que a veces que un abogado o alguien quiere hacer algo y hasta les crean un expediente para encerrarlo y pisotearlo, y lo digo abiertamente. O sea, yo no tengo miedo, me conocen cómo soy y sí ando con mucho cuidado en la cuestión, ¿verdad?, legal y todo, pero te crean cosas y te inventan cosas, y todo por tu fama, entonces cuando ya está más que comprobado, por favor, no tienes más que decir, ¿no? César. Pues precisamente porque la conocemos a la abogada es que le invitamos, precisamente porque estamos viendo en ella ese afán, esa voluntad, esa pasión, porque las cosas se hagan apegadas a derecho. Hablamos tanto de vivir en un estado de derecho, es correcto, que los que están obligados a proporcionarlo son los primeros que transgreden la ley. Imagínate el expediente, lo turnan a Cancún, en donde reelecto o reinstalado magistrado estuvo trabajando en Cancún. Obviamente que entre autoridades son amiguitos, compadritos, se toman el café, juegan al tuya, mía, te la presto, desaparécelo, rómpelo, archívalo. Arráncale hojas. ¿Para qué? Para verse beneficiados. Mientras los que salen perjudicados son los ciudadanos que muchas veces, años y años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificios con la familia, logran un bien para que estos malnacidos, desde el poder que da el escritorio, como buenos burócratas, buró mueble, crato poder, desde el poder del mueble, hagan y deshagan a la medida de su antojo. Hágame usted el refabrón cabor. ¿Algo más, Héctor, que quieres añadir? Sí, estaba recordando que igual entre todas las denuncias, cuando fue magistrado la primera vez, igual me fui y me quejé en el Tribunal Superior de Justicia. Metí una queja, un escrito, aduciendo lo mismo, la falta de ética y todo lo demás. Y me contestó el Tribunal Superior de Justicia, en el entonces encabezado por Fidel. Sí. Me respondo que no podían hacer nada, ya que ese abuso sucedió
antes de que fuera magistrado. O sea, me están diciendo que sí tiene conocimiento de que hubo un abuso, pero eso fue antes, ahorita ya no podemos hacer nada. Como premio para que siga haciendo más cosas más graves. Pero es que también se fue a quejar con la rata mayor del tribunal. A ver, licenciada, se adelantó, pero es eso lo que le quiero preguntar. ¿El presidente del Tribunal Superior de Justicia no puede hacer algo para evitar esta canallada? Sí puede, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Don Mario. Sí viene la orden. Son parte de la camarilla. O sea, si viene la orden, yo quiero realmente dejar esto muy, 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 Oiga, es muy delicado. Pero esa orden no incluye que yo pisoteé mis principios, mi dignidad, la de mi familia. Es correcto, por eso es que tenemos que actuar ya como de ciudadanos. Debemos de exigir, don Mario, los jueces, no solamente los magistrados, jueces, magistrados, bueno, funcionarios, yo le metería todo, ¿no? Pero bueno, específicamente jueces y magistrados, debe de estar íntimamente relacionada su ética, ¿sí? Y su moral para poder ocupar el cargo, don Mario. O sea, tenemos que exigirle, sobre todo esa área tan delicada, ¿sí? Que son los administradores de la justicia en el Estado, ¿sí? Entonces, si nosotros no exigimos eso como ciudadanos, ponen a quien quieran. Mira, yo creo que de 10 personas que tienen una carrera judicial ahí en el poder, ¿verdad? Judicial, creo que uno es el que ha llegado porque lleva una carrera, los demás son impuestos, ¿sí? Los demás son acuerdos, ya yo decido que él quede, sí. El dedazo. Entonces, al estilo PRI. Entonces, si usted me pregunta la cadenita desde arriba, pues yo mejor le digo, vámonos abajo y hacemos de verdad, exigir con los mecanismos legales que tenemos como derecho como ciudadanos, educar al servidor público, educar a esos funcionarios cómo deben de actuar, ¿sí? Porque ya no podemos, vuelvo a lo mismo, el disculpe usted, imagínense ya ganando, esos mecanismos que sí se amparan, que sí hacen, a veces digo, sí son un derecho que tenemos para los inocentes, ¿vale? Para protegerse, pero también hay cada bandido que lo utiliza para obstaculizar, atrasar, o sea, es de verdad una burla, jurídicamente hablando, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Mario, llega una sentencia, llega una justicia, y es comprobado a nivel federal, porque como estatal, desgraciadamente, esa coordinación, ¿sí? Y esa corrupción, porque yo le llamo ya corrupción, la vamos a tener siempre, ¿sí? Entonces vamos a unirnos, ¿sí? Yo les invito, y se le he dicho a la ciudadanía, no quedarnos callados, muchas amenazas, muchos problemas, ¿verdad? La gente teme, la mayoría, sobre todo aquí en Chetumal, trabaja en el gobierno del Estado. Entonces tú quieres que sea un testigo, quieres que te ayude y no, me van a correr del trabajo, no, me van a hacer esto. O sea, es terrible la situación en el Estado, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a unirnos, sabemos gente encabezando que pues a veces no nos da miedo, si nos da miedo, pues no los aguantamos, pero tenemos que ayudar a la ciudadanía. El grupo, la fuerza es lo que va a lograr que ya no nos pisoteen más. A ver, si me permiten, voy a leer el numeral 6 del título 8 sobre el capítulo de la responsabilidad de los servidores públicos. Dice el numeral 6, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Esto que leí para los diputados es letra difunta. Pero vamos a exigirlo. ¿Cómo terminamos este? Bueno, yo nada más diría, retomando la figura del dedo de la licenciada Arely, mientras sigamos reacios, todas las instituciones, todas las escuelas de nivel superior, todas las organizaciones, a aplicarnos un verdadero servicio civil de carrera, seguiremos sujetos a la dedocracia, al poder del dedo que designa tú aquí, tú allá, tú acullá. Porque no hay un verdadero cumplimiento de servicio civil de carrera que haga que lleguen los mejores. En este caso hablaba la licenciada del servicio de carrera policial. Hay gente que se pasa años como agentes fiscales ahí, lo que eran antes agentes del Ministerio Público, y de la noche a la mañana ven al hijo, al sobrino, al recomendado, que ya es jefe de averiguaciones previas, ya es es fiscal, ya es fiscal.
jefe de la Consejería Jurídica, asesor jurídico de gobierno del Estado, en fin, y luego los ves que de la noche a la mañana, sin tener carrera en los tribunales, sin tener carrera como defensores de oficio, como trabajadores en un bufete jurídico, por haber tenido cierto puestecito de recomendación, de designación, ya los ves a sus escasos 25, 28 años como notarios públicos en el Estado. Terrible. Claro, lógicamente que quien los nombra y del clan que los nombre, luego son aquellos notarios que fácilmente se prestan al despojo de muchos ciudadanos que honradamente han obtenido un bien. Yo aquí seguiría el consejo de la licenciada Arely y una súplica a la ciudadanía: no sigamos siendo indolentes. El sábado tratamos de hacer una marcha pacífica en contra del abuso en el cobro de basura, del mal alumbrado público, del pésimo servicio de basura, de la desgracia en que tienen sumida nuestras calles y nuestra ciudad. Llegamos 30 gentes y desplegamos mantas en el Museo de la Cultura Maya. No hicimos marcha porque pues, éramos 30 gatos, ¿no? Sí. Después de que grupos ciudadanos en un grupo como de 300, 400 se habían manifestado para ir. ¿Qué sucede? Concuerdo con la licenciada, disculpo al 100%, trabajamos en el nivel municipal, estatal o federal y tenemos miedo de que nos quiten lo poco que tenemos. Nos aferramos a lo poquito que tenemos para que no nos los quiten. Y mientras sigamos sumidos en ese miedo constante, en esa cobardía ciudadana, seguiremos siendo cómplices de lo que nos sucede. Y cuando le sucede algo a un ciudadano como Héctor Pesa Romero, como Juan Pirulero, atiendo mi juego y digo, no es mi bronca, no me perjudica, que son con las causas que debemos de hacer nosotros causa común, porque como dijo Héctor Pesa a su inicio, no es un atropello contra un ciudadano, en este caso yo, es un atropello contra la ciudadanía, porque finalmente sueldos caídos, pagos de teléfonos celulares, vales de gasolina que no le han dado en varios años, y vacaciones, y todo lo que conlleva los altos salarios de un magistrado, van a salir del dinero que nosotros aportamos como impuestos. Hablaban de la meritocracia. El antecedente inmediato de empleo de Mario Aguilar Laguardia fue ser consejero electoral en el YECRO. ¿Algo para concluir, Héctor? No, pues nada más para finalizar, creo que está abierto a todo público, que el señor se ha involucrado no solamente en mi contra, en el mismo Tribunal Superior de Justicia sacaron una nota hace un par de días donde se habían visto beneficiados varios magistrados, entre ellos Mario Aguilar Laguardia, vendiéndoles vehículos a un precio irrisorio, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, eso es abuso del poder, ¿no? Y la verdad es que ya estamos fastidiados. Yo en lo particular estoy muy fastidiado. No trabajo para gobierno del estado, yo tengo un negocio aparte. Me cuesta muchísimo trabajo ganarme los pesos como para que venga este señor, este bandido, y pretenda quitar lo que es mío y de mi familia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un bien, ¿no? Es un bien. Entonces, no estoy de acuerdo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, como comentaba la licenciada. Si el Congreso del Estado no logró hacer nada, pues me tendré que ir a la instancia federal o a la instancia correspondiente, y si no me voy a la Corte Interamericana. Hasta el final. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que sigan pasando estas injusticias en este estado tan hermoso como es Quintana Roo. Algo para cerrar, licenciada. No, pues agradecerles, la verdad, muchísimas gracias, y por el valor también que se me da. Eso me impulsa más a no fallar, a ser digna, ¿sí? De ser una ciudadana quintanarroense y ayudar a la gente de verdad que pues ha sido pisoteados todos sus derechos y pues han sido injustos, ¿no? Con las personas. Estoy de verdad lo más puesta
no solamente para el señor Héctor, aquí nuestro, con este problema que tiene, sino pensemos realmente como ciudadanía que no eres tú, pero pudiera ser un familiar que cae a un juzgado, puede ser un amigo, ¿sí? Un asunto también que imagínate como abogados, ¿no? Que llevamos y que toque con un juez o con un magistrado que de verdad carece de fama y poca ética, ¿no? Entonces yo sí estoy muy alarmada, debo decir, no es especialmente y vengo dirigida, ¿no? a este futuro magistrado, sino general. O sea, general, mi descontento es general, en todos los niveles, en todos los poderes, ¿sí? Entonces ya no podemos, como ciudadanos, dejarnos. Yo sí quiero invitar a la ciudadanía a unirnos y realmente exigir a nuestros representantes, porque los pusimos ahí, ¿sí? Que no se olviden, por lo cual ellos en un momento pensaron qué iban a hacer al estar ahí, no ganarse nada más el dinero, ¿no? Representar a una ciudadanía. Entonces debemos de exigirlo ya como ciudadanos. El pueblo manda, ¿sí? A mí me da terror, me da pavor pensar que la justicia, que la impartición de la justicia está en manos de alguien que ha incurrido una y otra vez en violaciones a la ley. Imagínese. Muchísimas gracias a la producción, gracias aquí al floor manager. Gracias también a los que vieron nuestra transmisión, a los que nos regalaron sus opiniones a favor y en contra, todas son bienvenidas. Nos vemos el próximo viernes a las 12 del día en Panóptico, transmitidos desde los estudios de Pulso Sur en la capital de Quintana Roo, Chetumal. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.